Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Vamos a arrancar este programa de hoy con esta nueva sección que inauguramos en el programa pasado, donde intentamos discutir o poner en conocimiento algunos principios o algunas ideas o algunas propuestas que están dando vueltas ahí y que no tienen que ver necesariamente con la coyuntura o con lo que pasa día a día. Vamos a hablar de esto que se llama Los bastardos de Hayek. Y para ilustrar esto vamos a compartir esto que seguramente lo hemos escuchado muchas veces decir al presidente Milei. Somos superiores estéticamente. Estéticamente hemos sido superiores siempre. Bueno, ¿qué es esto de los bastardos de Hayek? Todo empieza con esta idea del libre mercado, del estado mínimo y la mano invisible del mercado. Después a esto se le sumó un poco de moral cristiana o más recientemente evangélica, que con la idea de que Dios quiere que los ricos sean ricos, ¿no? Pero en los últimos años un grupito de libertarios o libertarios o de libre mercadistas decidieron ir un poco más allá y mezclar el neoliberalismo con biología, con psicología evolutiva y teorías de inteligencia para decir, como si fuese una verdad científica absoluta, que la desigualdad no solo es inevitable, sino que es natural. Así nacen estos bastardos de Hayek, que son unos nuevos ideólogos de esta derecha y que dicen inspirarse en este economista liberal Hayek, pero que le agregan ingredientes con los que el propio Hayek, si viviera, que se murió, estaría totalmente en desacuerdo. Muchas de estas ideas hoy están más cerca del poder de lo que parece, y no es solo un fenómeno de internet, sino que buscan instalar este pensamiento neoliberal se vuelva cada vez más duro, más racista y quizás más distópico. Es necesario todo esto para intentar explicar por qué gente que está ante todo interesada en la libertad económica o el libre mercado termina formando alianzas o juntándose con personas que apoyan
esto que ya vamos a hablar, que es el etnonacionalismo o el racismo científico. Durante décadas la derecha liberal tenía este combo que era bastante claro, ¿no? Mercado libre más valores pseudo cristianos, algo como pareció decir, dejemos que el mercado decida todo, pero cuidemos la familia, la tradición y las buenas costumbres. Esto es lo que en algún momento se llamaba fusionismo, que era este combo de estas patas, ¿no? Del mercado libre, o esa idea, digamos, libertaria o de libre mercado, con un poco de ética y de moral, ¿no? Pero a partir de los 90, algunos pensadores, quizá entre comillas, de derecha, propusieron dejar de anclar todas estas ideas en la Biblia y empezaron a citar a Darwin, al ADN y a la psicología evolutiva. Y así es que nace este nuevo fusionismo, que es una mezcla entre el neoliberalismo económico y este pseudocientificismo biológico. Ahora, digamos, en vez de decir, digamos, como antes, que Dios quiere que los pobres sean pobres o que Dios quiere que los ricos sean ricos, ahora argumentan que es la ciencia la que demostró que los pobres son menos inteligentes y esa es la razón de que sean pobres. Se buscan justificar la pobreza ya no como una cuestión religiosa, sino como algo científico y por lo tanto irrefutable o menos rebatible, ¿no? Este nuevo fusionismo toma como Biblia un libro que se llama De Belcourt, que tiene el subtítulo Inteligencia y estructura de clases en la vida norteamericana. Belcourt hace referencia a un gráfico, que es un gráfico de campana, como si fuese así, tuviera la forma de campana, que es un gráfico clásico en todo lo que es investigación, estadística, o cuando se quiere hacer algún tipo de representación de la sociedad, y donde, bueno, busca asociar pobreza con inteligencia, pobreza con raza y pobreza con color de piel. No como una cuestión, digamos, directa, sino como causa, ¿no? Se es pobre porque no se es inteligente y no se es inteligente porque perteneces a tal raza o porque tenés determinado color de piel. Así es que, bueno, nacen los llamados think tank o tanques de pensamiento, en una traducción así literal, que son organizaciones que se han vuelto muy poderosas, capaces de ganar en los debates más absurdos porque tienen la capacidad de fabricar evidencia. Este nuevo fusionismo desecha lo metafísico, el alma, o toda esta idea, digamos, religiosa, y centra todo en lo que sería, digamos, el coeficiente intelectual. Piensa que la sociedad, de la misma manera que la vieja derecha, pero lo justifican de una manera distinta, porque ahora el orden es natural, y por lo tanto es inevitable, y eso les da un argumento perfecto para defender jerarquías, para rechazar políticas sociales y para también militar un capitalismo más selectivo y más excluyente. Este nuevo fusionismo o nuevo neoliberalismo, o también lo que conocemos aquí en Argentina como libertarios, creen que para que el capitalismo funcione de verdad es necesario endurecer tres cosas o forzar, digamos, tres elementos. Primero,
la naturaleza humana, forzar la idea de que venimos cableados genéticamente, o sea, cada uno de nosotros tenemos los principios genéticos que nos llevan a competir, y también que no somos iguales y que por lo tanto es inútil insistir en la idea de la igualdad o la equidad, porque genéticamente eso es algo imposible de llegar. El segundo punto es el tema de las fronteras. Buscan eliminar todo lo que sea el multiculturalismo o la diversidad. Piensan que cuanto más homogénea sea una sociedad, más homogénea en términos de color de piel, de costumbres, de religión, de cultura, eso favorece los negocios porque los hace más baratos, más eficientes y con menos problemas. Y en tercer lugar, el tema del dinero, que bueno, esta gente piensa que hay que dejar de imprimir billetes porque el dinero, dicen que este dinero impreso es dinero de mentira y que solo sirve para financiar vagos inmigrantes y para crear estados socialistas. Estos solo los principios libertarios, o como los nombra este investigador Quinn Slobodian, que es el autor de un libro que se llama precisamente Los bastardos de Hayek, que bueno, estos son estos tres principios en los que estarían anclados, ¿no? Vamos a ver un poco más cada uno. El eje de la naturaleza humana o del determinismo, ¿no? de lo natural, busca imponer que los seres humanos, o sea que todos nosotros venimos cableados de fábrica con un cerebro diseñado en la sabana africana, donde todos pasamos, o nuestros antepasados, pasaron la mayor parte de la historia con un mandato de competir, de jerarquizar y de desconfiar del que es distinto. Todo esto, hay muchas conversaciones, pero bueno, también hay toda una biblioteca que dice todo lo contrario y que está anclada en que sin el cooperativismo hubiese sido imposible que sobrevivieran esos proto seres humanos de la antigüedad o de la sabana africana, ¿no? Pero bueno, Hayek decía que las reglas que hicieron posible el capitalismo moderno, como por ejemplo respetar la propiedad privada o hacer contratos con desconocidos, eran un invento nuevo y para el que nuestra mente tribal no estaba preparada, por lo que debía ser aprendido culturalmente, o sea que era necesario una evolución cognitiva humana para pertenecer al capitalismo y entender lo que es la propiedad privada o esta cuestión, digamos, de contratos, ¿no? Pero esto después apareció un tal Charles Murray que planteaba, digamos, o ponía en cuestionamiento esta afirmación de Hayek, ¿no? Y un poco por ahí viene esto de los bastardos. Y este señor que decía, y si no es que hay personas que aprenden a triunfar con las reglas del capitalismo, sino que es algo que se hereda, ¿sí? Algo que ya viene en los genes y que por lo tanto no se aprende, sino que se lo tiene o no se lo tiene. Y también, digamos, cuestionaba si no será que hay grupos más adaptados que otros para vivir en este mundo capitalista, y que eso no depende de la historia ni de la educación o de las oportunidades, sino que depende solamente de una cuestión genética. Y digamos, con todas estas preguntas o estos cuestionamientos es que aparece esto que se llama el IQ-centrismo, o digamos la forma de pensar que todo depende del coeficiente intelectual que tenga una persona, como que ese valor que es al que se puede hacer mediante un test
determina quién sos y quién podés ser, ¿no? Este IQ-centrismo es una especie de religión pseudocientífica donde la inteligencia se mide, se clasifica y se termina usando para explicar por qué hay pobres, por qué hay negros o morochos presos, como acá en Argentina, y por qué también no tiene sentido ayudar a nadie. Este IQ-centrismo busca instalar como una sentencia que si naciste para perder, vas a perder, y que ni vos ni nadie puede hacer nada para que eso no ocurra, porque es algo genético y es algo que no vas a hacer nunca, porque nunca vas a poder mejorar tu coeficiente intelectual. Esto es lo que está en este libro que se llama de Belcourt, que es una especie de Biblia o nueva Biblia para esta gente. En este libro se dice que la desigualdad no es un error del sistema, sino que es el resultado lógico de que hay algunos que son más inteligentes que otros. Ese es todo el problema. Este libro se apoya claramente en fuentes racistas, algunas financiadas por fundaciones dudosas, pero el problema es que en lugares como Silicon Valley se empezó a aplicar, digamos, esta lógica del IQ-centrismo y empezaron a crear escuelas para superdotados o supuestos superdotados, y digamos, llenarlos con fondos para estas nuevas élites cognitivas, ¿no? Que supuestamente tienen un coeficiente intelectual que los hace superiores al resto de los humanos. La conclusión de todo esto es que si el coeficiente intelectual mide tu valor en el mercado, las personas que no alcanzan un determinado número o un determinado nivel o piso está de más en el mundo y es alguien despreciable, alguien que se va a caer del sistema sí o sí y que no hay por qué levantarlo, porque digamos, ese es el lugar que genéticamente le corresponde. Si vamos al otro punto, que es el de las fronteras, estas fronteras duras. Si naciste ahí entre los 90 y los 2000, probablemente haya comprado esta idea del mundo globalizado como una fiesta del libre comercio y del intercambio cultural y vuelos baratos, ¿no? Pero para esta gente, para los bastardos de Hayek, todo esto es un error. Para esta gente el libre mercado está bien, obviamente están anclados en eso, pero todo este libre mercado solo se tiene que dar entre blancos, o como diría Milley, entre gente de bien. Para los bastardos de Hayek, la inmigración masiva es como meter un cavernícola en Wall Street, desordena todo, rompe todo, porque no entiende nada, porque es un ignorante, porque tiene un coeficiente intelectual bajo, aunque no lo tenga, ¿no? O que materialmente no lo tenga. Y con esto crean un concepto nuevo que es el de etnoeconomía, o sea, una economía que está asociada a una cuestión étnica y que es la idea de una sociedad que no es homogénea, y que necesariamente para que funcione esa sociedad, o que cualquier sociedad que no sea este tipo, ¿no? Homogénea, blanca, rubia, de ojos celestes, si eso no es así, esa sociedad va a terminar rompiendo el mercado.
y lo va a romper porque la gente desconfía, bueno, eso es lo que piensa esta gente de los bastardos de Hayek, la gente desconfía de los distintos y esto provoca peleas, y todas estas peleas o costumbres o culturas distintas, todo eso atenta contra los costos de las transacciones y los costos del comercio. Y, digamos, todo esto desemboca en la conclusión de que la multiculturalidad termina por ser ineficiente. Esta lógica busca imponer que cuanto más homogénea sea una sociedad, más barato es hacer negocios, porque si todos hablan igual, todos piensan igual y todos tienen la misma moral, todos tienen la misma cultura, el mercado fluye como agua de un río, ¿no? Lo más insólito es que esta idea tiene raíces en el mismo Hayek, quien hablaba del tribalismo como un problema, pero que terminó siendo usado como una excusa para decir que si queremos capitalismo, mejor que no entre nadie, ¿no? Que demos los que estamos aquí y nadie más. El resultado de todo esto es una derecha que defiende el libre comercio, pero con alambrado perimetral, donde los tratados de exportación están bien, pero las personas que cruzan la frontera están mal y deben ser deportados o baleadas o dejar que se ahoguen si vienen por mar, ¿no? La frontera está abierta para el comercio, está abierta para los containers, pero cerrada para los cuerpos o para las personas, ¿no? Para lo humano. El tercer punto era el tema del dinero duro. Y bueno, esto tiene que ver con que según esta gente de los bastardos de Hayek, todo lo que está mal en el mundo empezó cuando dejamos de respaldar el billete o la moneda con oro, porque esto que llaman dinero blando, que es el que se puede imprimir, es el que permite que el Estado gaste, y si el Estado gasta, hay inflación, hay programas sociales, y de pronto tenés que compartir plata con gente que no se la ganó. Por eso aparecen los que se llaman los goldbugs, que son fanáticos del patrón oro, obsesionados con la autosuficiencia y convencidos de que el colapso económico está a la vuelta de la esquina y que la única forma de salvarse es teniendo lingotes físicos de oro. Y esto hace que toda esta gente se termine armando, bueno, en lugares donde pueden tener armas como Estados Unidos, y que también entre en toda la locura de que en cualquier momento va a aparecer una horda de inmigrantes que van a ir a donde están para robarles todo el oro que tienen acumulado en algún lugar de la casa o en alguna bóveda o algo así. Pero esto que parece locura es la misma lógica que se usó en el Brexit para rechazar el euro, ya que, bueno, esta moneda, digamos, supuestamente sin respaldo, que sería el euro, obligaba de alguna forma a compartir reglas con vecinos que no son los del propio país, como era el Reino Unido, sino que eran, digamos, todo el resto de los países de Europa. Y bueno, puede parecer, digamos, que todo esto es muy, muy extraño, pero para toda esta gente cree que todos los libertarios creen que el dinero termina teniendo como una característica moral, ¿no? Como que el dinero, si es duro, o sea, si es este oro, lo tangible, eso ordena, y si es blando, o sea, si es el billete que supuestamente tiene ese respaldo en el oro, que en general ya no lo tiene ninguno, por sí mismo corrompe.
Así que, bueno, para toda esta gente, nada de billetes sin respaldo, tampoco, digamos, quieren impuestos y tampoco bancos centrales, ¿no? Me acuerdo de Milei rompiendo una piñata del Banco Central. Toda esta gente dice que para salvar al capitalismo, porque en definitiva esa es el único objetivo de los libertarios, el capitalismo, no a las personas, hay que volver al metal, volver a la moneda dura, volver al patrón oro, al lingote de oro. Bueno, y todo esto es un poco lo que está sucediendo aquí en Argentina y en muchas partes del mundo, ¿no? Acá en Argentina lo tenemos a Milei, pero digamos también hay un Trump que parece estar haciendo algo parecido o siguiendo más o menos este mismo patrón, ¿no? Así que habría que dejar de ver o a pensar a Milei como un loquito, como un outsider, como un error del sistema, que no tiene historia ni genealogía, sino como un bastardo de Hayek o como una rata de laboratorio de este think tank que son los bastardos de Hayek, ¿no? Una especie de Frankenstein cocinado ahí al calor de esta corriente ideológica que viene ciertamente perfeccionándose desde hace varias décadas. Milei está ideológicamente, digamos, por todo lo que veníamos diciendo, formateado para justificar y para justificarse a sí mismo, hambriar a jubilados que cobran la mínima, para sacarle los subsidios a los discapacitados, para financiar la salud pública, la educación, porque para Milei todos los que no han triunfado económicamente es porque merecen ser pobres, o sea, porque cognitivamente nacieron para ser pobres y por lo tanto no hay nada que él pueda hacer, ni nadie puede hacer nada para que no sean pobres, porque ese determinismo genético impide que se haga algo para que dejen de ser pobres, porque siempre van a ser pobres, ¿no? Digamos, es un poco la lógica de esta gente. Así que bueno, un poco esta era la idea a compartir, que es un poco para entender, o por lo menos digamos una propuesta para intentar entender qué es lo que está pasando en Argentina con Milei y qué es lo que está pasando también un poco en el mundo, que ya no está en peligro solamente la sociedad nuestra, la de Argentina o la de Catamarca, sino un poco todas las sociedades del mundo. Y me parece que sería bueno en algún momento, al igual que estos bastardos de Hayek que se han organizado y que se juntan y hablan y discuten, Milei no sé cuántos viajes ha hecho desde que es presidente a charlas y cosas, digamos, porque ahí es donde se junta esta gente a hablar de estos temas. También empezar a organizarnos de este lado, que tenemos una visión más humanista y no tan patrón oro, para pensar estrategias de confrontación, ¿no? Que no sea todo como nos quiere imponer, digamos, toda esta gente. Y me parece que no es suficiente mirar al pasado o quedarnos en la historia, en lo que hicimos. Es necesario imaginar. Me parece que hay que imaginar un futuro que no sea
el de la distopía, el de la catástrofe, el zombie, la de plagas, ¿no? Hay que pensar cómo quisiéramos que sean nuestras sociedades y no quedarnos en que no hay más remedio que aceptar lo que nos imponga, ¿no? Parece que es necesario y de manera urgente recuperar la capacidad de la utopía y de pensar que es posible una humanidad sana y en convivencia pacífica, que sí, suena utopía, pero que bueno, como decía alguien por ahí, las utopías sirven para caminar y para andar. Hacemos la primer pausa en este trama de hoy. En unos minutos regresamos. Segundo bloque de tramas, y en estos días, como una forma de tapar lo de Espert, lo de Villaverde, lo de Bullrich, lo del mismo Milei, lo de los muertos por el fentanilo, bueno, y todos los desastres que viene haciendo Milei, más los desastres económicos. Se reactivaron varias causas, entre ellas la causa Cuadernos, también la causa contra Debido, y estaría siendo nuevamente encarcelado. Pero bueno, la causa Cuadernos, con la que se busca, llamada Cuadernos, que es una barrabasada o casi un chiste, digamos, de lo que es la justicia, ¿no? Están, igual que la causa Vialidad, jurídicamente están haciendo cualquier cosa, totalmente alejados de lo que es el derecho argentino, los códigos procesales, el código penal. Han forzado interpretaciones, han retorcido, han hecho cosas que no se puede hacer para llegar a una sentencia y encarcelar a la ex vicepresidenta. Y bueno, y eso mismo están buscando hacer con esta causa Cuadernos, que bueno, les voy a compartir una explicación en tono de jocoso, pero que no hay otra forma de abordarla, porque en sí, si uno se pone a analizar lo que ha hecho la justicia y los jueces y fiscales que han llevado adelante esta causa, uno sí o sí llega al absurdo, que del chiste fácil y simple, porque toda la causa en sí es un gran absurdo. Así que bueno, escuchamos este abordaje o esta explicación, que encima es bastante certera con respecto a lo que se ha hecho. Les compartimos. Fíjate que yo escuchaba hace un rato toda esta historia de un chofer, ¿no es cierto? Sí. Que hay. Sí. Un chofer, ¿no? Que fíjate cómo opera el sistema judicial argentino para analizarlo, ¿no? Aparece un chofer que parece que era alto delincuente, según dicen, ¿no es cierto? Sí. Que era un señor que, como buen delincuente, que estuvo desde el 2006 más o menos, ¿no es cierto? Sí. Hasta la actualidad cometiendo ilícitos uno tras otro, y como buen delincuente profesional dejó cada ilícito anotado en un cuaderno con su puño y letra, para simplificarle, si un día lo agarra la justicia, que ya le tenga la prueba ordenada, todo. Y ya decirle, señor fiscal, no se haga el trabajo, yo ya se lo hice a usted acá.
Le dejé todo ordenadito en un cuadernito, todo divino. Y documentó todo. Y resulta que no sé cómo es la circunstancia. Sí. Que en un momento le parece que le saca una fotocopia, le saca una hoja del cuaderno. No me diga. Y eso genera un escándalo nacional. Sale un juez federal, arma una mega causa. 13 detenidos entre empresarios y funcionarios. 4 altos funcionarios de cargo público y una expresidenta llamada indagatoria. Toda la mega causa. No me diga. Y cuando termina de ponerla en funcionamiento la mega causa, el juez federal ahí se da cuenta que toda la mega causa está en manos de 2 fotos de celular y 4 fotocopias. Y ahí como que se le llena el totó de preguntas al juez federal, la verdad. Es verdad. Como diciendo, bueno, está bien, es hora que ya me traigan el cuaderno, la verdad. Entonces ellos dicen, uy, no olvidamos ese detalle, estaba bien pensarlo, la verdad. Y van a buscarle el cuaderno, entonces le tocan la puerta a este señor, salvado, no centeno, salvado, centeno. Bueno, le tocan la puerta. Necesitamos los cuadernos. Ah, no sé dónde estarán los cuadernos esos, dice el tipo. Creo que lo quemé, dijo el chofer. ¿Cómo? Que lo quemé, dice el chofer. No, dice... Claro, porque dice que no lo tenía, que podía ser que no le hayan quedado en la casa, que tal vez porque resulta que ahí se acuerda que en la mitad del camino se separó el tipo. Y que capaz que podían estar en la casa de la mujer. Claro. Entonces va toda la justicia a la casa de la mujer. Como en una película de Alejandro Doria y le toca la puerta. Señora, venimos de parte de Centeno. Yo no quiero saber nada con ese desgraciado. Pero señora, queremos saber si usted tiene la libretita de los delitos que le venía anotando. Si le tiene la libretita, no sé yo. Y resulta que parece que hay un trascendido de que la mujer habría dicho que capaz que estaban en un placar. Entonces le van a buscar al placar y le sacan la frazada con Natalina, la caja del arbolito que estaba guardado ahí arriba también, la ropa de verano, todo. No le encontraron por ninguna parte los cuadernos, nada de nada. Conclusión. ¿Qué? La conclusión más sensata que voy a sacar a la justicia argentina. Los cuadernos entraron en una combustión espontánea y se carbonizaron hasta el punto de vaporizarse y desaparecer de la faz de la tierra. Bueno, ahí era un poco un resumen de esta causa cuadernos que todo es un gran absurdo, ¿no? Primero, ¿quién registra en un cuaderno sus propios ilícitos, sus propios delitos? Si se sabe que eso lo que está haciendo una persona está mal, lo que la lógica indica es ocultarlos, ¿no? Que nadie se entere. Y una de las formas de lograr eso es no anotarlo en un cuaderno. No tiene ningún sentido eso. Ahora, suponiendo que ocurre esto y que una persona anota todos los delitos que va cometiendo con de lujo de detalles, anotando el día, la hora, qué es lo que hizo, con quién estuvo, a dónde fue, bueno, etcétera, ¿no? ¿Para qué le sacaría fotocopias a eso? ¿Para qué sacar fotocopias de ese cuaderno donde tiene un registro de todos los delitos que ha cometido esta persona? Bueno, la cosa es que efectivamente esos son las pruebas que se eleva a la justicia para decir, bueno, que está esta causa de los cuadernos, que no es causa de cuadernos, sino es causa de fotocopias de cuadernos. Y la fotocopia no es una prueba, o sea, puede ser cualquier cosa, nunca se toma una fotocopia como prueba porque una fotocopia de algo es altamente falseable. Cualquiera puede, con un poco de conocimiento y más ahora, digamos, con inteligencia artificial, pero en esos momentos no estaba todavía todo esto de la inteligencia artificial. Igual con cualquier programa de diseño uno puede falsear cualquier cosa y después imprimir eso como si fuera una fotocopia, meterle manchas y etcétera para que se parezca más a una fotocopia. Pero eso no puede ser tomado como una prueba. Es como pretender ir al banco con la fotocopia de un cheque a cobrar ese cheque. El banquero va a decir, mira, yo te creo que tenés el cheque, pero yo necesito el cheque, no, esto que vos me traes, que me traigas una fotocopia, no sirve para
para que vos cobres. ¿Por qué? Digamos, porque precisamente la fotocopia puede haber sido adulterada, le pueden haber agregado ceros, pueden haber, digamos, falseado la firma, digamos, puede tener un montón de cosas que se pueden hacer sobre un documento, así como por ejemplo un pagaré, ¿no? También una escritura de una casa, es decir, ir con las fotocopias de la escritura, y eso no sirve para probar la existencia de la escritura real. Hay que ir con el documento original, si no, lo otro carece, no se lo puede tomar como prueba. Bueno, esta gente efectivamente tomó esas fotocopias como prueba para justificar todo lo que se ha hecho, toda esta causa, mega causa, y todo lo que se ha hablado y se seguirá hablando en los medios de comunicación. Además de esto, esto de que se habían quemado, de que después aparecieron, primero dijeron que este delincuente que había escrito dijo que se habían quemado, después aparecieron, o sea que se desquemaron. Toda una cosa tan absurda. Y otra cosa es que después aparecieron los cuadernos desquemados, y uno de los cuadernos tenía una tapa que era la tapa de un cuaderno que no existía en el momento en que supuestamente fue escrito. Tenía una tapa que el fabricante de esa tapa de cuadernos no había puesto en venta ese tipo de cuadernos con ese diseño, con esos colores, con esas letras, en el momento en el que supuestamente fue escrito. Bueno, todo esto es, por eso es una gran barrabasada, igual que la causa vialidad, que más allá de que logren el cometido de encarcelar a tal o a cual, es un gran daño que están haciendo el poder político y el poder económico y el poder judicial, todos en absoluta connivencia, ¿no? Ahí hay alguien o algunos que se están poniendo de acuerdo para llevar adelante esto, y no importa las reglas procesales, el debido derecho, o sea, se están llevando por delante todo el sistema jurídico, están reescribiendo de hecho todas las normas procesales y todos los principios procesales, porque están haciendo cualquier cosa. Y es preocupante para nuestro sistema, digamos, democrático, digamos, porque después cualquiera va a poder ser juzgado o va a poder zafar de alguna causa con algunas de las reglas nuevas reglas que están poniendo esta gente, digamos, porque si una fotocopia se va a tomar como prueba cierta, y bueno, otra persona podrá ir y decir, mira, acá está la fotocopia de esto y me tenés que dejar libre porque acá te estoy dando la prueba de que, con esta fotocopia, de que prueba mi inocencia, ¿no? No sé, por ejemplo, se me acusa de que yo robé algo y llevo la fotocopia de un pasaje de avión, ¿no? Para decir, mira, cuando vos decís que yo estuve robando, mira, acá está la fotocopia del pasaje de avión que dice que yo en ese momento estaba volando a cualquier lado, a Brasil. Y ahí está la fotocopia, digamos. Entonces, eso probaría, digamos, que no estuve acá, y entonces quedaría libre de sospecha de haber cometido ese ilícito que se me podría estar endilgando, porque estaría diciendo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Me parece esto, más allá de lo peligroso que es encarcelar a alguien que es inocente, que es sumamente malo, digamos, para toda la sociedad, así como poner en libertad a alguien que cometió un delito, igual o peor de malo es encarcelar a alguien inocente. Pero me parece más todavía peligroso el tema de romper, ¿no? las reglas democráticas y las reglas
de poder confiar en una justicia y que esa justicia va a ser imparcial y que va a estar ajustada a derecho. Otro tema también de esta semana o de estos días es que reapareció Bessent, el secretario del Tesoro, con algunas declaraciones bastante preocupantes, ahí las compartimos. Fue como es esto, bueno, para los estadounidenses, genial para los estadounidenses porque estamos recuperando América Latina a través de nuestro liderazgo económico allí y no va a hacer falta balas, que Chile tiene una elección próxima, Bolivia acaba de tener una elección, primera vez en 20 años ha ido el centro a la derecha, han abrazado a los Estados Unidos, si Paraguay y Ecuador... así todo nuestro hemisferio viene hacia nosotros, hacia Estados Unidos, y la administración de Obama tuvo la misma oportunidad y allá hace 8 años lo arruinó. Prometo que el presidente Trump no quiere que eso suceda aquí. Bueno, Bessent ahí diciendo, así confesando, o no, digamos, porque lo ven desde el lugar de yanquis, ¿no? Que en esta oportunidad se están haciendo de América Latina, igual que fue hace unos años, ¿no? Con la Operación Cóndor, que era, digamos, alimentar todos los golpes de estados en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, que era, digamos, por esto decía, ahora ya no necesitamos balas, estamos haciendo lo mismo, pero con un manejo económico, que es lo que está haciendo aquí en Argentina, ¿no? Digamos, con tantos viajes que está haciendo Milei a arrastrarse a los pies de Trump, han encontrado un vasallo y bueno, lo mismo parece que han encontrado ahora en Bolivia y están pensando en lograr lo mismo en Chile, que tiene elecciones ahora creo que la semana que viene, y entonces tendrían ahí como súbditos, Milei es el súbdito más arrastrado, y bueno, en Bolivia empezarán a trabajarlo, y si en Chile logran también poner uno, tendrán ahí tres empleados, ¿no? Digamos, para que casualmente están... son los 3 países que tienen lo que es el triángulo del litio y el valor que eso tiene en términos no solo económicos, sino en términos geopolíticos, con lo que se está buscando ahora, la regeneración de la energía y el petróleo y todo eso. Bueno, me parece terrible y nefasto decir, bueno, ahora no necesitamos balas porque estamos haciendo lo mismo, pero a través de una extorsión económica. Hablando de Bessent también, bueno, se conoció de alguna forma algo, no porque lo hayan dicho, porque el gobierno argentino sigue evitando hablar de cuánto nos cuesta a los argentinos toda esta intromisión de Estados Unidos, pero sí aparecieron números que se sacan por diferencias. Antes había tanto y ahora hay algo distinto, y que sería más o menos 2.100 millones lo que costó la campaña de Milei, o esa semana última antes de las votaciones, que fue cuando Bessent o Estados Unidos puso plata aquí en Argentina. Ahí escuchamos este informe. O sea, vino Bessent. Sí. Con dólares, ¿no? El hombre es de Estados Unidos. Sí. Los cambió esos dólares a pesos. Sí. Entonces decían, Bessent compró pesos. Esos pesos no los dejó quietos. No. Le dieron una letra del Banco Central. Privilegiada. Sí. Con una tasa copada para él. Sí, que no sabemos cuál es. Que no sabemos cuál es. Y ahora eso que tenía lo volvió a pasar a dólares. Sí. Pero esos dólares no son los que trajo él. No. Son los que nos va a prestar con el swap. Sí.
A una tasa de interés. A una tasa de interés. O sea, hizo 2 veces tasa de interés. ¿Con su plata? Sí. Va, con la plata de los estadounidenses y la nuestra ahora, porque nosotros le vamos a pagar el interés y el swap lo pone La nuestra es el interés que le La pagamos. nuestra es el interés y Sí. el swap es el... Es el de ellos, El pero de es un ellos. préstamo que nos dan. O sea, esa plata, cuando decían Scott Bessent compró pesos, mentira. Scott Bessent simplemente nos estaba dando deuda en dólares. O sea que en la cuenta, está bien, no es Bessent, alguien me dirá, es la cuenta del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, sí. O sea, Estados Unidos nos acaba de sacar una tasa de interés que no sabemos cuál es. Sí, y nos prestó 2.100 millones de dólares, porque eso se activó dentro del swap. O sea, más deuda. Más deuda. Es brutal. Es brutal y además O sea, todo esto es lo que costó una semana de campaña de Milei. Sí. Bien, ahí escuchamos, ¿no? Estos 2.100 millones que son los que trajo Estados Unidos a través de Bessent. Compra, bueno, la bicicleta financiera, ¿no? Esos dólares los vende y con esos pesos que le dan por esa cantidad de dólares, compra un bono, ese bono tiene una tasa y pasado esa semana agarra y esos bonos y los vende y los vuelve a cambiar por dólares y en una semana creo que hablaban de más o menos un 10% que es lo que ganó, que es el porcentaje que normalmente se gana en un año, ¿no? Digamos, es una brutalidad, un 10% en dólares. No existe en ningún lado, o existe, digamos, eso, como tasa anual, ¿no? Uno pone, no sé, $1.000 en un año, y en un año vas a tener $1.100. El 10% de 1.000 es 100, entonces tendrías eso. Esta gente ganó ese 10% en esa única semana. Y no solo es eso, sino que como esos dólares los vuelve a meter, los vuelve a tomar el Estado argentino, los toma ahora como deuda. Entonces son 2.100 más el 10% y todo eso incorporado como nueva deuda o incrementando la deuda actual que tiene la Argentina y que, bueno, que Milei, Caputo, toda esta gente dice que no es deuda y, digamos, como aparentemente no se ve en términos inmediatos, parece que no nos está afectando o que no es algo que nos llegue, nos impacte, ¿no? en lo cotidiano, pero que todo está atado a eso, digamos, porque por eso es que no se le paga a los jubilados, por eso que le saca los remedios, por eso que se desfinancia o se le saca los subsidios a las personas con discapacidad, por eso son las universidades, por eso no hay obra pública, porque todo ese dinero va por un lado a sostener el dólar y si lo que queda va a contribuir a pagar intereses de la deuda. Una locura que no sé hasta en qué momento va a reventar, digamos, porque no hay forma de sostenerlo, salvo que no sé qué es lo que habrá negociado Milei con Trump, cosa que siga entrando dólares de Estados Unidos para sostener el gobierno de Milei. Otra cosa que se empezó a hablar esta semana fue, bueno, que además de la reforma laboral para volver a instalar el esclavismo en Argentina, también se empezó a hablar de una reforma tributaria. Y ahí apareció una noticia de poner un impuesto al efectivo, que se lo trató de instalar de esa forma, aunque no es eso. Y ahí escuchamos cuál era en sí la propuesta. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Entonces tenés ese problema que no es de sencilla solución. Entonces, estudiando, porque no es que se me ocurrió a mí, digamos, estudiando experiencias de problemas parecidos a la Argentina, di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene 3 patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Porque hoy el cheque
es un impuesto a los que estamos en la formalidad y bancarizados. Acordate que era una propuesta transitoria que obviamente quedó para siempre. Cuando vos eliminás el impuesto al cheque... 2001, ¿no? Claro, cuando 2001. vos eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Ahora, uno dice, déjame terminar la propuesta porque si no nunca se entiende de cómo funciona. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son 3 propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo. Bien, hay una idea, una propuesta en realidad de qué se podría llegar a hacer desde un lugar donde se tiene en cuenta a la gente, ¿no? Digamos, se entiende por un lado se busca formalizar la informalidad, digamos esto que hacemos transferencias a Pepito, Pepita cada vez que vamos a, no sé, la panadería, la verdulería, y todo eso no queda registrado en ningún lado, sino quedan como, bueno, cosas, transferencias que se reciben, pero no está blanqueado. Sería interesante que se pudiera lograr esto. Pero bueno, eso por otro lado, de decir, bueno, no solamente se va a hacer un blanqueo, sino también ayudar a esos pequeños comercios, el de la verdulería, el de la panadería, que son negocios muy, muy chiquitos o unidades económicas muy chiquitas, a los donde un impuesto grande los puede fundir. Y entonces dice, bueno, estoy trabajando para pagar impuestos, no tiene sentido, lo cierro. Lugares que a lo mejor es el dueño y contrata a una persona más, ¿no? Y uno parece, bueno, es nada más que un empleado. No, son 2, es una familia que deja de tener un ingreso, que sería el dueño o la dueña, y un empleado que queda sin trabajo. Y si tenemos muchísimas de esas pequeñas unidades económicas, bueno, tenés muchísima gente empleada, ¿no? Que me parece que es una forma de, bueno, esto que se dice, ¿no? Las pymes o las pequeñas y medianas empresas son las que tienen la mayor cantidad de empleados. O las que ocupan, o las que efectivamente dan trabajo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Esas pequeñas unidades, darle alguna facilidad o bajarle los impuestos para que puedan formalizar la actividad económica que están desarrollando, y que eso no significa que tengan que cerrar la empresa o el negocito que pudieron tener, ¿no? El kiosquito y que vende. Por ahí no pensemos en grandes ciudades que ya no hay kiosquitos, sino que hay cadena de kioscos, de todos los kioscos lo fue comprando uno, y entonces tiene 100 kioscos en todos los lugares, digamos, más céntricos, donde pasa muchísima gente, hablando en las capitales, ¿no? Si no, pensemos por ahí en nuestra ciudad o en nuestra provincia, donde tenemos todavía estos negocios de barrio, donde está la despensa o está el almacén todavía, y que ahí nos permite, ¿no? Dentro de caminando unos cuantos metros o una cuadra, bueno, acceder a lo cotidiano, ¿no? No sé, como pan, leche y esas cosas, o alguna cosa que no tengamos, y bueno, está ese negocio para sacarnos del apuro, que tienen un nivel de volumen de negocio muy chico, que alcanza para tener un ingreso extra o un ingreso para esa familia, pero que si le pones todos los impuestos que debería pagar, igual que una empresa grande, lo termina matando. Esa persona dice, bueno, ya está, cierro, no tiene sentido mantener esto si trabajo para pagar impuestos.
Así que bueno, es una idea, veremos qué ocurre, porque todo esto va para, no sé, digo, en principio para el año que viene. Y hablando de impuestos, por ahí recordar lo que viene haciendo Milei, que decía que antes de subir un impuesto se cortó un brazo y ya ha subido varios, y ahí sigue con los 2 brazos Milei, ¿no? Escuchamos. Acá hubo un programa que funcionó muy bien, que fue la devolución de IVA. También se propuso eliminar para la mayoría de los trabajadores el impuesto a las ganancias, medida que votó el mismo presidente. Sí. Con lo cual fue una buena medida, o sea, y después ellos la dejaron sin efecto. A ver, el gobierno llegó diciendo que antes de subir un impuesto se cortaban un brazo. Sí. Subieron ganancias, eliminaron la devolución de IVA, subieron monotributo, subieron el impuesto a los combustibles. El único impuesto que bajaron es bienes personales para las cuentas en el exterior. Eso es la realidad, ¿no? O sea, le subió los impuestos a la casta, donde la casta son los trabajadores y eso que se llama las personas de a pie, y a las únicas que le bajó los impuestos son los que tienen cuentas en el exterior o los que tienen grandes fortunas, que son para los que efectivamente gobierna Milei y para los que usa el Estado para beneficiar a esa gente. El resto son seres despreciables para las cuentas o para el gobierno o para la gestión que Milei cree que tiene que hacer. Y para terminar este bloque, vamos a compartir lo que dijo el gobernador de la provincia respecto de esta reforma laboral para volver al esclavismo, y lo que va a hacer o lo que podría ser esta reforma tributaria, donde parece, o lo que dice el gobernador, es que está de acuerdo con todo esto. Ahí lo escuchamos. ¿Cree que este año salen las reformas laboral e impositiva? Sí, yo comparto lo que usted, o el análisis que usted hacía. Creo que este año hay una ventana muy importante para el país que hay que aprovechar. Primero, que se apruebe el presupuesto, y segundo, que en febrero se trate las modificaciones y logremos aprobarla, ¿no? Es muy importante. Yo veo que yo soy más optimista. Creo que ya está creciendo el país. Nosotros vamos a duplicar las exportaciones de litio. Hay un proyecto muy importante que es probable que empiece a trabajar de cobre, así que soy optimista. Creo que se pasó este bordo político que tenía la Argentina, y cada provincia, cada uno ganó o perdió, y bueno, ahora tenemos que trabajar todo y enfocarnos en la gestión, ¿no? Los políticos que tuvimos de los dos lados, menos agresión, más diálogo, nos fue mejor en las elecciones, así que creo que hay que tener un cambio, y bueno, no sé si Unión por la Patria está dispuesto a tenerlo, y también el gobierno nacional tiene que tener un cambio. Por lo menos la reunión con Adorni, con Diego Santilli, que lo conozco hace muchos años, ha sido una buena reunión con una agenda de trabajo. Bueno, ahí el gobernador de Catamarca ahí diciendo que las elecciones ya pasaron, y que en principio va a apoyar esto de la reforma. Primero habla de que se apruebe el presupuesto, veremos, y luego habla de febrero, o sea, ya con las autoridades nuevas, o sea, con la Cámara renovada, con los que van a asumir ahora en diciembre, aprobar esta reforma esclavista de trabajo y lo que vayan a proponer en materia impositiva. Habla de flexibilidad, ¿no? de los bloques. Se pone en duda la flexibilidad del Frente de Todos o de Fuerza Patria,
y no pone en duda la flexibilidad libertaria, ¿no? O por lo menos no la menciona, como que la da por hecho, que son los que se han mostrado siempre mucho más inflexibles, ¿no? Que han sido mucho más rígidos y han dicho esto se hace así o no se hace. Recordemos que la ley bases, cuando había sido aprobada una parte nada más, decidieron retirarla y después formular nuevamente, porque veían que iba a ser modificado algunos de los puntos que ellos querían que era tal cual. Así que digamos, mucha flexibilidad no tienen, ¿no? Y incluso digamos, con los vetos que ha hecho el presidente, incluso no solamente con los vetos, sino con el incumplimiento de las leyes aprobadas y recontraaprobadas, que hasta ahora se niega a obedecerlas. Así que digamos, no se ve que haya mucha flexibilidad, y no solo flexibilidad, sino obedecer las leyes. Hacen lo que se les da la gana y tienen tan controlado, ¿no?, el sistema judicial, que ningún juez se ha salido a digamos, obligar al Ejecutivo al cumplimiento de estas leyes, a pesar de que es una facultad del Poder Judicial. Así que bueno, veremos qué ocurre, veremos qué hacen los diputados entrantes, ¿no? Que ahí irán a hacerle caso a lo que opina Jalil, tendrán una idea propia, una voluntad propia. Bueno, irán en contra de su pensamiento ideológico, ¿no? Digamos, pues bueno, han asumido y digamos, compartíamos ahí cuando se ganó aquí en Catamarca, los dos diputados que van a ingresar, bueno, saltando, contentos, cantando la marchita, digamos, peronista. Y ahora, ¿qué irán a hacer o dónde irá a quedar todo eso? O de qué forma la van a disfrazar, ¿no? Digo, que también muchas veces hemos hablado acá de esto, de la traición al electorado. Bueno, veremos qué ocurra cuando ocurra. Última pausa y en unos minutos regresamos. Último bloque de tramas, y en estos días también se conoció el índice de inflación, un índice a todas luces muy mentiroso, muy dibujado, muy alejado de la realidad, que aún así, digamos, con todo eso, es totalmente alto para el nivel de actividad económica que hay, ¿no? Es como que está todo planchado, y aún así, con todo planchado, sigue habiendo inflación. Es casi una locura. Ahí escuchamos este primer informe. Una familia tipo de 2 adultos y 2 menores, la canasta básica, un palo, 213.799, 1.213.799, para mantener una familia y no caer en la pobreza, y la alimentaria, para no caer en la indigencia, 544.304 pesos. Bueno, esto a mí me parece totalmente inverosímil, totalmente alejado de la realidad. Sí. Y fíjate el dato para entenderlo mejor. ¿Cuánto necesita una sola persona para mantenerse y no ser pobre durante todo un mes? 392.815 pesos. No es real eso. Una persona, para no ser pobre,
392.815 pesos. No alcanza para nada. Supuestamente eso incluye servicios, comida, vestimenta, sí, recreación, medicamentos. ¿No es real eso? ¿392.000 pesos? De ninguna manera. Es una Poder vivir vergüenza. con 392.000 pesos y decir no estoy en la pobreza. Vas a la verdulería y a la carnicería y ya 40, 50 lucas gastás. No es real. Fíjate, Bien, ahí escuchábamos estos datos, ¿no? Que más allá, digamos, del índice de 2,3, lo que se dice o en base a qué se dice que una persona es pobre o indigente, o sea, según estos datos que maneja el INDEC y con los que establece o indica el número de la inflación, dice que con 1.300.000, vamos a redondear, con 4 personas, si una familia tiene ingresos por mayor a 1.300.000, no son pobres. Que es nada, ¿no? O sea, pensemos 4 personas, son 2 adultos y 2 menores, y supuestamente esas 4 personas no son pobres porque en esa familia cobran o ingresan más de 1.300.000 pesos. Una locura, nada que ver con la realidad. Y lo mismo la indigencia, ¿no? O sea, la indigencia, para no ser indigente, digamos, si cobran 550.000 pesos, o sea, si ingresan en esa familia 550.000 pesos, esas personas no son indigentes, son pobres pero no indigentes. Todos estos números en general sino efectivamente no tienen en cuenta lo que el alquiler, o sea, está pensado para personas que son propietarios, ¿no? Porque en el alquiler capaz que ese mismo número es el que se necesita para pagar, ¿no? O sea, un alquiler de 400 o 500 o 600 es por ahí lo mínimo que se encuentra en el mercado. Entonces, bueno, ¿cuánto es lo que tiene que cobrar efectivamente una familia para no ser pobre o para no ser indigente? Y lo mismo cuando se refiere, ¿no? a lo que es los ingresos de una persona, que dice que si gana más de 392.000 pesos no es pobre. Es una locura, nadie puede vivir, aún si tuviera una vivienda y no tuviera que pagar alquiler, con 390.000 pesos no puede vivir, no hay forma de que pueda alimentarse. Bueno, porque todo eso supuestamente es lo que entra en este número, ¿no? O sea, no es solamente alimentos, sino vestimenta, transporte, medicamentos, diversión, digamos, porque también está contemplado. ¿Qué será que le da 10 pesos para que no le alcanza ni para ir a la plaza? Es una inflación trucha como este gobierno, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad. Y es tan alejado de la realidad que, bueno, ahí vamos a escuchar este informe de una señora que está al frente de un supermercado y que, bueno, cuenta lo que ocurre realmente, ¿no? Ahí le compartimos. Igualmente lo que más nos preocupa a nosotros, creo que como comerciantes, no es el índice de inflación, sino es el resto de las cosas, las formas de pago, la inclinación que tiene la gente a comprar más con tarjeta de crédito financiada en 3 cuotas, y te estoy hablando de cosas que se consume normalmente una familia y en la semana, sin ningún evento así espectacular, digamos, ¿no? Eso es lo que un poquito más nos preocupa, y sobre todo la baja del consumo. El fin de mes, que era antes el 25, o sea, la última semana era fin de mes y era muy tranquilo, ahora el 12 ya es fin de mes. Entonces, que fuera 25. O sea, hoy sería como un fin de mes para muchos. Claro,
Claro, eso es lo que más nos alarma. Que el fin de mes se adelantó 15 días. O sea, la gente ya no tiene plata. ¿Y qué pasa con el tema tarjeteo? Porque todos los economistas nos aconsejan no vale, o sea, no conviene tarjetear en cuotas la compra de alimentos. ¿Qué ves ahí, Micaela? No, es claro visto desde el punto de un economista que no conviene. Pero la señora que tiene 3 hijos para darle de comer en la casa no es economista y a veces es su último recurso. O sea, sabe que no conviene, pero no le queda otra que hacerlo. Por ejemplo, un carrito estándar acá de los chiquitos, ¿no? No mayoristas, de los minoristas, más o menos son entre 50 y 60 mil pesos, que son cosas que compra una familia durante la semana, ¿no? Para vivir la semana, para regular la semana. Ese carrito lo están haciendo una compra en 3 cuotas. Entonces, lo que están comiendo ahora, hoy, mañana, en la semana, lo van a pagar en 3 meses. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿el mes que viene cómo va a ser? Que va a tener la cuota atrasada, la cuota ahora y tiene que seguir comiendo esa familia. Claro. Eso es lo más alarmante que se ve en este tipo de comercio, ¿no? ¿Pasa que llegan a la caja y dicen, esto lo tengo que dejar? Sí, claro, por supuesto, un montón de cosas. La gente va haciendo una cuenta mental, si bien nosotros tenemos los precios bien grandes, cartel con la foto del producto y el número gigante que vas a poder ver como para reducir al máximo el margen de error, como para también ayudar un poco a la gente que pueda calcular, ¿no? Porque imagínate que a nosotros nos entorpece un montón llegar a la caja y tener que hacer una devolución o que a la gente no le alcance. La gente llega y bueno, va sacando cosas. Y me dicen, bueno, en vez de, no sé, 2 dulces de leche llevo 1. No, voy corriendo, me esperás un segundo que voy corriendo a buscar otra yerba que sea más económica. Y así el centavo pesa claro, para el bolsillo. Claro. Bien, esta es un poco la realidad, ¿no? Y si bien esto es de Buenos Aires o de Cava, creo que no estamos alejados de esa realidad también. De familias que ante la necesidad de alimentar y alimentar a sobre todo a los menores de esa familia, no les queda otra que comprar en cuotas, ¿no? Digamos, y sí, digamos, obviamente cualquier economista o cualquier persona te va a decir que es mejor no comprar en cuotas. Es mejor no comprar nada en cuotas, ¿no? Y sobre todo lo que es alimentos, digamos, por ahí algún electrodoméstico, alguna cosa así, bueno, ahí digamos, por ahí tiene sentido, pero en lo que uno consume día a día, no, porque digamos que el mes que viene vas a estar con el mismo problema y el tercer mes ya vas a tener las 3 cuotas, digamos, juntas, o sea, vas a tener como si fuese la compra completa, o sea, supongamos que compras por 60 mil pesos y lo dividís en 3. Bueno, el primer mes vas a pagar 20 de esos 60, pero vas a empezar a pagar los 20 de la compra de ese mes, suponiendo que todos los meses compras 60 mil, ¿no? Y supongamos que es una sola compra, que también un poco es la realidad, pero bueno, supongamos así para hacerlo simple. El primer mes vas a tener nada más que los 20, el segundo mes vas a tener los 20 más los 20 de la nueva compra, o sea, vas a tener 40, y el tercer mes vas a tener los 20 de la última cuota de la primer compra, los 20 de la segunda cuota de la segunda compra y los 20 de la primera cuota de la tercera compra. Y de ahí vas a tener todos los meses 60 en adelante, más lo que vayas comprando de nuevas compras. Y si no estás pudiendo pagar 60, va a llegar un momento en que tampoco vas a poder pagar toda la tarjeta, entonces vas a empezar a pagar el mínimo de la tarjeta, porque no te alcanza a pagar la totalidad, y ahí te empieza a matar la tarjeta, que cobran una barrabasada de interés. La inflación es 2,3, ¿cuánto te cobra una tarjeta? Está cobrando como el 60%, o sea, o más. O sea, una barbaridad, es una estafa lo que cobran las tarjetas, pero como Milei liberó todo y ahora somos todos libres, cobran lo que se les da la gana y te dicen, bueno, si no querés eso, no tengas tarjeta. No es esa la respuesta, debería haber algún control, ¿no?
esto de que Milei se retira y se sacude la responsabilidad de gobernar, no es libertad, es cualquier cosa menos libertad. Digo, pues si no podés comer, no sos libre. Si no podés ir a trabajar porque no tenés plata para pagar el colectivo, tampoco sos libre. Un poco de esto es lo que dijo también Cavallo, que apareció, que no es que me resulte simpático este personaje, pero bueno, tan bruto como Milei no es, y hablaba un poco de esto, ¿no? de la responsabilidad del Estado. Ahí lo escuchamos. Entonces tenemos que avanzar hacia una organización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar a ese sector estatal. Y por otro lado, el sector privado sí tiene que ser realmente privado y tiene que funcionar según las reglas de los mercados, en competencia, en una economía abierta. Bien, sí, hay un poco de racionalidad, que tampoco es el racional Cavallo, digamos, bastante burradas hecho. Pero bueno, diciendo, el Estado no puede retirarse de manera total, tiene que existir, no es solamente para cuestiones de seguridad y justicia, tiene que tener una dimensión para tratar de que, bueno, que las personas que viven en una sociedad puedan vivir y puedan desarrollarse y tengan oportunidades. Si no, las oportunidades y las posibilidades son solamente para una élite, para un pequeño grupo de la sociedad y nada más, y todo el resto queda afuera, digamos, desamparada, ¿no? Hay como extranjeros viviendo en el mismo país donde nacieron o donde nacimos. Bueno, hasta aquí tramas de hoy. Nos vamos a ir con un Milei bailando en Estados Unidos, que anduvo también por ahí y estuvo hablando, y este baile que es parecido al que hace Trump, que bueno, los mismos medios de Estados Unidos lo han criticado, diciéndole a Milei que es un duende que masturba elefantes. Bueno, nos vamos con este baile mileísta hasta la próxima semana. Chao, chao. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Soy un zapato, un